Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo desembolso de $600 millones para Ecuador y amplió su respaldo financiero al país, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el doctor Andrés Albuja, experto económico, para hablar sobre este nuevo desembolso, el de los $600 millones del Fondo Monetario Internacional. Aprobado el nuevo desembolso para Ecuador. ¿Cómo está la economía en nuestro país? ¿Signo de qué es esto? ¿Cuál es el mensaje que debería leerse detrás de esta decisión? Doctor Albuja, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto, por la gentil invitación y un cordial saludo también a la ciudadanía en general. Bueno, el tener una extensión en el tema del cupo de endeudamiento en la línea de 4.000 millones a 5.000 millones no es un sinónimo de recuperación económica. Eso debemos dejarlo claro. Significa más deuda, significa más estrechez en las finanzas públicas, y esto se contrasta también con la caída que tuvimos del Producto Interno Bruto en el año 2024, fruto de la crisis energética. Ahora estamos con una caída también de casi el 90% de la producción petrolera. Las proyecciones macroeconómicas no se han cumplido. Siempre el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas se ha visto que han proyectado cifras muy optimistas al elaborar el presupuesto general del Estado. Y tenemos una crisis de liquidez. Ecuador está en una profunda crisis económica, crisis de liquidez, crisis energética, crisis petrolera. Es una crisis multinivel. Entonces, esto de anunciar con bombos y platillos no es precisamente una señal de mejoría de la economía ecuatoriana. Hay que leer los resultados con lupa, porque el primer trimestre del año 2025, si bien es cierto, tiene un efecto de rebote también, algo de crecimiento, pero hay que contrastar con lo que se viene. En el segundo semestre se va a reflejar también toda esta problemática que estamos viviendo actualmente. Una crisis petrolera ya marcada. Es probable que volvamos a niveles de producción petrolera de hace 25 años, es decir, antes de lo que era el oleoducto de crudos pesados. Tal vez una proyección a la mitad de lo que ha estado casi... digamos, 500,000 de barriles diarios, casi 170 millones de barriles anuales. Ahora tal vez veamos eso a la mitad, y eso es una crisis que nos golpea directamente a la balanza de pagos. Entonces, no va a haber la suficiente capacidad financiera para responder con la deuda. Tenemos mucha deuda proyectada hasta el año 2030, son casi 40.000 millones de dólares que debemos pagar entre capital e intereses. El servicio de deuda es sumamente asfixiante. Y tenemos que hacer una reingeniería integral de deuda pública. Por eso estamos tocando puertas también, no solo con el FMI, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF, sino también con acreedores asiáticos. La situación de Ecuador es desesperada. Sí, y sí genera cierta preocupación porque dando una visión incluso por fuera de ustedes, los expertos económicos, resultaría difícil pensar en una recuperación económica cuando ha caído la producción de petróleo. Hoy, si no me equivoco, estaban por los 19.000 barriles, producto de los problemas que ya sabemos. La situación eléctrica es igual complicada, no se sabe qué ocurrirá ya durante el estiaje. Se ha insistido en que no habrá apagones, pero para que eso ocurra, para que esas ofertas lleguen, habrá que hacer importantes inversiones. Lo mismo en el sector petrolero, no hay plata, y estamos en un círculo vicioso que realmente ha complicado la situación del país. Y por eso creo que es importante esta lectura quizá mesurada que se debe hacer sobre esta aprobación del nuevo desembolso. Esto, de alguna forma, o podemos en algún momento pensar que hay confianza. Más que confianza es el hecho de que nos hemos seguido estrechando aquí internamente como economía. Más impuestos, ¿sí? De algún lado salen los recursos y las metas macrofiscales para cumplir con estas líneas de financiamiento, las revisiones periódicas que hace el FMI. Entonces, si bien es cierto, ahora se recauda más impuestos, son casi 20.000 millones de dólares anuales, así se recaudó el año 2024, una recaudación récord. Pero eso es pasar el dinero de un bolsillo a otro nada más. O sea, que ese dinero esté en el Estado, y el Estado no es el que
genera el círculo virtuoso en economía, sino es la economía privada en su conjunto. El motor de la economía son las empresas, y el motor de las empresas es la energía. Y hemos tenido esa dinámica de esa crisis económica, energética, ahora hasta petrolera. Entonces hay que leer esto con mucha mesura, no hay que tener un exceso de optimismo, porque deuda es deuda, al fin y al cabo. O sea, seguimos incrementando el nivel de deuda. El saldo de deuda pública ya bordea casi los 90.000 millones de dólares. Eso es 3/4 partes de la economía ecuatoriana, casi el 75% de la economía ecuatoriana. Es decir, que de cada dólar de riqueza en la economía ecuatoriana, 75 centavos están comprometidos en deuda pública. Es sumamente alarmante porque no hay la capacidad de pago. Hay otros países que tienen mayor relación de deuda frente a PIB, 200%, 300%, como es el caso de Japón, Estados Unidos y otras economías. Pero Ecuador, el problema que tiene es una crisis estructural de liquidez. No hay la suficiente liquidez. Por eso menciono que el camino a tomar es inmediatamente realizar una reingeniería de deuda pública. Tenemos que estar ya pensando a largo plazo también en cómo solucionar los problemas de nuestra infraestructura en sectores estratégicos. La erosión regresiva del río Coca está afectando al SOT, el sistema de oleoducto transecuatoriano, al oleoducto de crudos pesados, OCP, al poliducto, a Coca-Cola Sinclair, que tiene 1.500 megavatios de capacidad de generación hidroeléctrica. Tenemos concentrado 70% de dependencia de fuentes hidroeléctricas cuando el mundo está pasando por una crisis hidrológica, hídrica. Entonces, sumado a esto también la crisis petrolera, que ya la menciono, que nos deja ahora, estamos con solamente el 10% de la capacidad de producción petrolera que deberíamos de estar produciendo, y esto obviamente sí nos va a arrojar cifras negativas. No va a haber crecimiento económico, las proyecciones del Banco Central no se han cumplido, ya vemos los últimos años, independientemente de los gobiernos de turno, y ahí justamente es donde debemos hacer los ajustes correspondientes para tener escenarios más plausibles, más realistas. Ahora, en este escenario precisamente, y un poco la idea sería también evaluar, analizar ciertas alternativas posibles, o al menos de corto plazo, porque, por ejemplo, en el caso del sector petrolero, la situación es crítica, no solo en cuanto a la producción, también tenemos problema en la refinación del crudo. La refinería de Esmeraldas está completamente parada. El sector eléctrico ya hemos pasado revista a lo que ocurre, pero ¿cuál es la alternativa entonces? Porque lo del SOTE demorará, lo del OCP demorará, lo del sector eléctrico demorará, y hay algunas amenazas en el camino para ya el cierre de este 2025. ¿Cuál es la alternativa? Existen varias, ya he dado el diagnóstico, ahora voy a dar soluciones justamente. Estamos gastando casi 6.000 millones de dólares anuales en subsidios, en combustibles y en energía. 4.000 millones anuales en combustibles, 2.000 millones anuales en energía. ¿Quiénes son los más grandes beneficiarios de esto? Grandes grupos económicos, incluso grandes empresas mineras que consumen gran cantidad de energía y reciben energía subsidiada. Eso hay que cortarlo de raíz, tienen que pagar lo que se debe. ¿Por qué? ¿Cuánto es lo que necesitaríamos para ya tener una sostenibilidad, garantizar la provisión en el tema eléctrico y también la producción petrolera en los próximos 10, 15 años? Un nivel no menor de inversiones de 12.000 millones de dólares. 2 años de cortar estos subsidios en combustibles y energía, con ciertas focalizaciones, pero muy específicas, ¿no? Para un grupo de la población que no puede pagar esas tarifas, pues estaríamos ahorrando 12.000 millones de dólares en 2 años, lo que necesitamos justo de recursos para esa infraestructura, porque caso contrario seguimos en el mismo círculo vicioso y Ecuador no va a salir de ese círculo vicioso. Entonces, el dinero hay que canalizar a los bolsillos correctos y también impulsar la inversión pública, que ha sido tan lacerada, tan desplazada, minimizada en los últimos años. Ha sido destruida la inversión pública. Es momento de incentivar la inversión pública. Ahora sí, es momento de centrarse en sectores estratégicos bien hechos, no con focos de corrupción. Y aquí me llama la atención, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair ya se concesiona a Power China, que está en la lista negra del Banco Mundial por prácticas fraudulentas de corrupción en Filipinas. O sea, seguimos en el mismo círculo vicioso. Las mismas prácticas de corrupción, ahora que tanto se criticaron, ahora están teniendo una ciclicidad también. No, o sea, el hipotecar nuestros recursos naturales, nuestra infraestructura a China, a Estados Unidos, no es la solución. Aquí debemos ver la autosostenibilidad energética, petrolera, sectores estratégicos.
No se habla nada de las concesiones con telecomunicaciones, por ejemplo, y deberíamos recibir recursos millonarios de no menos de unos 3.000 millones de dólares. Al apuro ya quiere salir Movistar y dar a la empresa Tigo esta inversión que ha realizado durante años, pero no se transparenta las condiciones en las que fueron negociadas estas es que en todo este marco y algo que me preocupa es que sí, es evidente, se requiere inversión de afuera, se requiere inyección de liquidez a nuestro país, pero no hay, creo que lo básico, y es esta seguridad jurídica de la que tanto se ha hablado. Por un lado, ahora mismo reportan que Ecuador no está tampoco entre las proyecciones de los países petroleros, aparece Brasil como de los mayores productores, pero no aparece ya Ecuador. Hay esa sensación en el ámbito empresarial, en el ámbito internacional, de que no es un país al menos amable para las inversiones. Sí, por supuesto. O sea, tanto que se habla del riesgo país, por ejemplo, un indicador clave para materia de inversiones. ¿Cuál ha sido el riesgo país promedio en los últimos 25 años, post-dolarización? 1.000 puntos, envío. ¿Cuál ha sido el riesgo país promedio en este gobierno, año y medio? 1.300 puntos, 30% más alto. Es el gobierno con el riesgo país más alto, ¿sí? Y responde a varios factores, ¿no? Es la percepción en los mercados financieros internacionales frente al cumplimiento de deuda. Bueno, el tema es que Ecuador no es un país atractivo para inversiones porque cambia cada rato las reglas de juego. ¿Cómo es posible que ni bien aprobada una ley, por ejemplo esta ley, la última, la ley de integridad fiscal pública? Sí. ¿Cómo es posible que ya tenga cuantas demandas de inconstitucionalidad y con justa razón? ¿Sí? ¿Cómo vamos a confiar en los poderes del Estado si ahora está la Asamblea en el ojo del huracán por todo este tráfico de influencias, temas de nepotismo, etcétera? ¿Cómo vamos a confiar si es que no hemos respetado las reglas de juego desde hace muchos años y también en la actualidad? Vemos también, bien o mal, cómo se negociaron los temas con Progen, por ejemplo, ¿no? Que está en el ojo del huracán con Contraloría. Pero todo eso nos causa una tremenda inseguridad jurídica. Y eso, ojo, no hay que estar responsabilizando siempre a los anteriores gobiernos. No, ya que se haga cargo de la basura también el actual gobierno. Es momento de poner sobre el debate los temas, el dedo en la llaga, guste a quien le guste, pues estos temas no son personales. Yo he sido muy crítico con cada gobierno de turno y ahora tenemos estos focos de corrupción, esta parte en la cuestión hidroeléctrica en plena crisis. Pero falta quizá falta por parte de las autoridades quizá, y con esto termino, Andrés, un sinceramiento por parte de las autoridades, es decir, decirle a la gente, esta es la situación es realmente grave, incluso en algunos casos no es un tema de responsabilidad directa del gobierno lo que ocurre con la erosión regresiva. Lamentablemente nos ha tocado, hay ciertas cosas que pueden salir de las manos, pero no falta sincerarse respecto de la situación real del país. Sí, falta sincerarse y prácticas también de transparencia. O sea, hace un año se emitieron normativas, un acuerdo ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas para catalogar cierta información como reservada, confidencial, justamente para que no se transparente esta información en las finanzas públicas cada vez que se realiza negociaciones en deuda pública, reestructura de deuda pública. El caso de Power China, que ahora se va a hacer cargo concesionando el tema de la hidroeléctrica, Coca-Cola, Sinclair, no transparentan las condiciones, y eso es justamente cuando hay falta de transparencia, hay focos de corrupción y hay pérdidas millonarias para el Estado. Increíble y preocupante sin duda la situación económica de nuestro país. Andrés, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un cordial saludo. Gracias, un cordial saludo, un buen fin de semana. El doctor Andrés Albuja, experto económico, hablando sobre la situación de la economía en nuestro país. Y esto a propósito de la aprobación del FMI de un nuevo desembolso para el Ecuador de $600 millones, que hay que leer estos mensajes con mesura, con calma y obviamente con transparencia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,